noches. Otra semana aquí con ustedes en Economía del Cuadrado y estamos cumpliendo el programa número 40. Este programa va a ser la tercera entrega de esta sucesión de 3 programas que analizan qué son las intervenciones del Estado. Ahora, en los 2 primeros programas vimos las intervenciones triangulares en detalle. Ahora vamos a empezar a ver las intervenciones binarias. Yendo al grano, vamos a empezar con el presupuesto público. ¿Qué es el presupuesto público? El presupuesto público es la principal intervención binaria del Estado. Es la principal herramienta, el principal instrumento de política fiscal. El presupuesto dice en qué y cuánto va a gastar el Estado y los burócratas del Estado. El problema es que el gobierno te dice en qué y cuánto va a gastar, pero el problema es que no tiene ingresos. No tiene ingresos provenientes de la producción. El Estado no produce, solamente tiene ingresos coercitivos, los impuestos y la inflación. Y el problema es que este ejercicio de, ok, te doy un garrotazo en la cabeza, te cobro un impuesto o te cobro el impuesto inflacionario, distorsiona inevitablemente el destino que se le da a los factores productivos. Distorsiona el ejercicio de cuánto produzco, con qué calidad, y a su vez esto distorsiona toda la estructura de ingresos. Cuanto mayor sea el presupuesto de un gobierno, más grande tenderá a ser la distorsión. Cuanto mayor sea el presupuesto en relación al tamaño de mercado, mayor será la carga que soportará la economía y consecuentemente mayores serán las distorsiones y más baja será la utilidad. Y esto hay que tener en claro la diferencia. El Estado, cuando te da un garrotazo y te saca lo tuyo, te saca un impuesto, recoge ese dinero y se lo da a otro, no está redistribuyendo, está distribuyendo. Le saca a uno para darle a otra. ¿Por qué? Porque no hay producción en el medio. En cambio, la redistribución tiene necesariamente implícito el ejercicio de producción. ¿Se entiende? Cuando yo produzco un bien, lo entrego voluntariamente a un tercero, porque ese tercero viene voluntariamente a adquirir mi bien, porque mi bien que yo producí le sirve para satisfacer sus necesidades. Y lo que me paga a cambio me sirve a mí para comprar otros bienes voluntariamente a otros productores privados. Y acá hay una cooperación social donde se redistribuye el ingreso a partir de la producción, donde ese ingreso se redistribuye en función de la capacidad que tengo de producir y satisfacer la necesidad de mi prójimo. Cuanto mejor lo haga, más voy a producir y más ingreso voy a tener. Bueno, nada de esto sucede con el sector público. Y entonces hay que tener claro que el impuesto es algo que es increíble. El impuesto es una acción violenta, criminal, ¿ok? La gran diferencia entre el Estado y un ladrón es que el gobierno tiene el aparato para legitimar y legitimizar su accionar. El gobierno no tiene oposición, estamos indefensos. Si no pagamos nuestros impuestos, no tenemos quien nos defienda, no tenemos a dónde ir a quejarnos. A mayor presión fiscal, más impuestos y más elevado gasto, más violencia, más distorsiones, más efectos negativos, menos utilidad
y más bajo bienestar. Lo más importante de todo es la envergadura, o sea, cuántos impuestos hay, cuánto dinero nos sacan, y ponerlo en términos relativos en relación a el mercado, el tamaño de la economía. A mayor peso de los impuestos por sobre los ingresos y la producción privada, más pesada es la mochila, más adoquines tiene esa mochila, menos va a poder correr la producción, porque más grande es el peso que tiene el sector privado sobre sus hombros. Entonces, menos riqueza se va a generar, menos empleo se va a crear y todos vamos a terminar estando peores y el nivel de bienestar de la población va a ser más bajo. Lo más importante es el tamaño. La discusión después de qué impuesto es mejor que otro no es que no tiene importancia. Sí tiene importancia, pero de segundo, tercero, cuarto orden. Primero hay que discutir cuánto hay que bajar el gasto, para cuánto bajar los impuestos y así poderle alivianar esa mochila a la producción, sacarle piedras a la mochila para que la producción, el empleo puedan empezar a correr y los salarios puedan empezar a ganar velocidad. Con esta mochila es imposible. Entonces, también, como ya expliqué, es los impuestos, el accionar del impuesto. Es mentira que hay un impuesto neutral, es mentira que hay un impuesto perfecto. Ningún impuesto es bueno, todos los impuestos son malos. Porque, a ver, un impuesto para ser bueno debería ser neutral. ¿Qué quiere decir que fuera neutral? Quiere decir que no cambia la regla del mercado. Y ese impuesto no existe. El único impuesto que no cambia el funcionamiento del mercado, la asignación de recursos del mercado, y que no le pone mochilas a la producción y al empleo, es el impuesto cero. Todos los demás son mochila, son adoquines dentro de la mochila, son agobio para la producción, son agobio para el empleo, son agobio para los salarios. No existe un impuesto neutral, no existe un impuesto que mantenga el mercado igual a que no hubiera impuestos. Es una quimera. El libre mercado produce e intercambia bienes beneficiando a todos los participantes. Esto implica que hay, como decía antes, resultados redistributivos que aumentan la utilidad social en cada momento. Y en cambio, cuando aparece el sector público con los impuestos, ahora la riqueza se distribuye a los explotadores, a expensas de los explotados, y los primeros eligen a quién favorecer luego de favorecerse a sí mismo. Cuando el gobierno le quita X para darle ahí, los burócratas están creando un problema de distribución. Los ingresos y la riqueza pasan a depender de un privilegio especial, privilegio que está creado por el Estado mediante la coacción. ¿Qué quiero decir con esto? Que el impuesto disocia, rompe el link entre generación de riqueza, producción e ingresos y empieza a generar las bases para que se pueda tener ingresos sin producir, sin generar riqueza y para peor, en una segunda etapa, agrandando el problema, asignar eso de manera ineficiente con el gasto público y peor aún
cuando después con los subsidios alguien empieza a tener ingresos sin generar producción, sin generar riqueza. Y entonces acá se rompe lo más sagrado de todo. Empieza a haber sectores de la sociedad que tienen ingresos sin producir, que tienen ingresos sin crear bienes y servicios que le sirvan al prójimo, que le ayuden a satisfacer necesidades del prójimo, a maximizar la utilidad del prójimo. Y por el contrario, empiezan a tener ingresos que pasan a estar sujetos de ser amigo del burócrata que cobra impuestos, de ser amigo del burócrata que da subsidios, totalmente desligados de la producción y de la satisfacción del prójimo, creándose un círculo vicioso que se agranda día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y es el camino de la servidumbre que marcaba Hayek en su último libro. Y cómo vemos cómo esta intervención binaria del presupuesto con los ingresos y con los gastos del otro lado, lo único que hace es ir deteriorando sostenidamente y en forma creciente el bienestar de la sociedad. Y de hecho, está el gasto público, que el gasto público es otra intervención binaria que baja la utilidad de la sociedad y disminuye la calidad de vida de los habitantes. Milton Friedman decía que hay 4 maneras de gastar dinero. La primera manera es gastar tu propio dinero en ti mismo. La segunda, gastar tu propio dinero en otro. La tercera, gastar el dinero de otro en ti mismo. Y la cuarta, finalmente, gastar el dinero de otro en otro. Claramente, la mejor forma de gastar dinero es gastar dinero propio en mí. ¿Por qué? Porque economizás, ahorrás, tratás de eficientizar el gasto porque es tu dinero. Y a su vez, porque buscas el máximo valor y además sabes cómo hacer para maximizar el valor de en lo que gastas. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque sabes cómo o en qué gastar. Porque gastás para satisfacer tus propias necesidades. Y tus necesidades solamente vos las conoces. Entonces, gastar dinero propio en ti mismo es la forma más eficiente de gastar dinero, porque economizás y lo haces en forma eficiente, apropiada, buena. En el otro extremo está gastar dinero de otro en otro, que estamos acá. ¿Por qué? Gastar dinero de otro en otro es la peor combinación a la hora de gastar dinero. ¿Por qué? Porque como es dinero de otro, no me interesa economizar, no me interesa ahorrar. Tengo una propensión, digámosle, natural, como no lo gané yo, no me esforcé yo para obtenerlo, a despilfarrar ese dinero. Punto número 2. Y encima, como lo gasto en otro, no tengo información acabada de qué necesita el otro, qué le sirve al otro, qué es lo más apropiado para satisfacerle las necesidades al otro. Entonces, inexorablemente estoy condenado a gastar en forma ineficiente. Bueno, el gasto público es esto, es gastar dinero ajeno en otro, es gastar el dinero de otro que se lo saqué a la fuerza mediante impuestos y yo decido gastarlo en lo que me parece que le puede servir. Primero a mí, que soy el burócrata y siempre están mis propios intereses antes que nada, intereses políticos, electorales, perpetuarme en el poder, favorecer a algún grupo que me sostiene o a un partido político, pero lo que sí está claro es que no puedo saber cómo, en qué cantidad gastar para maximizar el bienestar del prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo no tiene manera de manifestármelo.
La única manera del prójimo de manifestar cómo y qué le sirve es que venga voluntariamente a comprarme un bien y servicio y lo manifieste, lo revele pagando un precio del mercado que surgió de ponernos los dos de acuerdo. Nada de esto está con el gasto público. La mentira del gasto público. ¿Qué es la mentira del gasto público? El gasto público no tiene valor económico. Le voy a hablar claramente a usted. El gasto público no tiene valor económico. Y se lo explico. Es muy fácil de entender. Mire, mi trabajo de economista, ¿qué le aporto yo al PBI? Muy sencillo. ¿Cómo se mide mi aporte? Se suma todo lo que mis clientes me pagaron luego de contratarme voluntariamente mis servicios, porque yo con mis servicios les pude satisfacer una necesidad. Bueno, todo lo que me pagaron se suma y eso es mi contribución económica al PBI, para explicarlo en términos sencillos. O sea, toda contribución económica no es otra cosa que la sumatoria de lo que el mercado, el prójimo, gastó en los bienes y servicios producidos por una empresa, por un agente individual, para satisfacer sus necesidades. Claramente, toda contribución de una persona, de un sector o de una empresa se mide sumando los pagos voluntarios que la contraparte del mercado hizo en los bienes y servicios que dicha persona, dicha empresa, dicho sector produce y que al prójimo los compró porque le sirve para satisfacer sus necesidades. Y los compró voluntariamente, revelando sus preferencias, interactuando oferta y demanda, y de ahí surge ese precio que sumamos y da lugar al valor económico. Bueno, nada de esto pasa con el gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público, los bienes y servicios proveídos por el Estado, no tienen contrapartida de pago voluntario y no surgen de una interacción entre voluntaria, de oferta y demanda. No hay precio. Lo único que sabemos es que son financiados con algo que nos lo sacan a la fuerza, llamado impuesto. Cuando unimos estos dos cabos, o sea que no hay pagos voluntarios y que son sacados a la fuerza, llegamos a la conclusión que el valor económico del gasto público es cero. Es increíble. Los políticos intentan vender a la sociedad que su aporte al sistema económico tiene que ser medido por cuánto dinero ajeno ellos gastan en terceros. Una locura. Tan locura, ¿usted no me cree que es una locura? Es exactamente lo mismo que es como cuantificar el aporte a la sociedad de los ladrones midiéndolo por cómo gastan su botín. Demente, demencial, una locura. Los ladrones no le dan nada a la sociedad, le quitan a la sociedad. Y esto es lo mismo que sucede con el gasto público, porque el gasto público está financiado con dinero que nos lo quitan a la fuerza, que son los impuestos, con impuesto inflacionario, que también lo padecemos a la fuerza, o con deuda, que son impuestos futuros que pagaremos más adelante nosotros y nuestros hijos y nietos también, que encima no disfrutan el gasto público en el presente. Otra mentira que hay que desnudar, la obra pública. La obra pública, esto hay que decirlo muy en claro, es un despilfarro, no es una inversión, no es gasto de capital. Se llenan la boca los políticos diciendo que la inversión, que la obra pública es una inversión, es un gasto de capital. Esto, ante todo, desnuda ignorancia económica supina de parte de los políticos. ¿Por qué?
porque capital son los bienes productivos que se transforman hasta convertirse más adelante en el futuro en bienes de consumo. Los bienes de capital los crea el inversor, pero no por sí mismo, por esos bienes de capital en sí mismo, sino con el fin de utilizarlos para producir bienes de consumo, a ser consumidos en el futuro. Los bienes de capital, entonces, se crean para satisfacer las necesidades de los consumidores, de terceros, y no las del inversor. Exactamente lo contrario sucede con el gasto público en general y con la obra pública en particular. Ningún gasto gubernamental puede considerarse como auténtica inversión. La obra pública no es inversión, no es bien de capital. ¿Por qué? Porque la obra pública está planteada para beneficiar y satisfacer los intereses de los propios políticos. Todo lo contrario a los gastos de capital y a la inversión del sector privado, que busca satisfacer las necesidades de los consumidores. Bueno, con esto cerramos el programa número 40. Nos extendimos más de lo que pensábamos y vamos a seguir con las intervenciones binarias y derribando estos mitos del Estado en el próximo programa, en el programa número 41 de Economía al Cuadrado. Hasta la semana que viene.